Grabar. Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, profesor. Para la segunda parte del laboratorio se nos proporcionó un código que simula el comportamiento de dos tanques interconectados y controlados por medio de válvulas. Se nos presentó ese código con comentarios que nos hablan sobre cuáles son las variables y pues las constantes, ¿no? Ahí tenemos la gravedad, el área del tanque 1, el área del tanque 2, altura inicial del reservorio 1, altura inicial del reservorio 2, etcétera, ¿no? Se nos presenta la altura máxima, altura mínima, caudal máximo, el coeficiente de la válvula, ¿no? Que estaría definido más o menos por, eh, prácticamente se puede decir por el tamaño de la válvula. El, el valor de la apertura de la válvula, que estaría definido por la porción, ¿no? De si está abierto un 100% completamente, o si está abierto un 50%, un 30%, eso, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la válvula está abierto, ¿no? ¿Cuándo caudal está dejando pasar? Más o menos. Tiene que ver un poco con eso. El punto de consigna que ahí nos muestra, ¿no? Que es el punto que se le da para que pues pueda tener estabilidad y pueda llegar a un valor deseado, alcanzar un valor deseado. Eh, También nos presenta un poco el bucle, ¿no? Para llegar a la simulación en el tanque 1. Se calcula la altura del tanque 1 y se pone em, condicionales, que son como los if, ¿no? Si la altura del am, H1 pasa a H max, o sea, se define, ¿no? La altura del tanque 1 no puede sobrepasar esa altura máxima. Si sobrepasa, si, la altura sigue siendo altura máxima. Tenemos otra condicional, ¿no? Que dice que la altura mínima, bueno, la altura de H1 no puede ser menor a la altura mínima. En dado caso, si se presentara ese caso, sería la altura del tanque 1 sería igual a altura mínima, ¿no? En otro caso, si no se da esos casos, sería que la altura es igual a altura, pues, ¿no? Más o menos, se da el mismo valor que estaría dando. Ya. Entonces, más o menos entra un poquito de las variables constantes. Eh, el bucle de simulación, como mencioné, para simular el comportamiento de los tanques a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí nos muestra una gráfica cuando colocamos en MATLAB. Eh, en cada iteración del bucle, según vemos en la gráfica, se calcula el caudal de salida de cada tanque utilizando el coeficiente de la válvula y el valor de apertura de la válvula correspondiente. Se calcula la variación de altura en cada tanque en función de los caudales de entrada y salida y se actualiza pues la altura de cada tanque. Y también, como mencioné, ¿no? Se aplican ciertas restricciones para asegurarnos de que las alturas de los tanques estén dentro de los límites que nosotros hemos definido. O sea, no sobrepasen este bucle, no crezca y crezca y crezca, sino esté dentro de los límites acordados que tenemos. Ya, y la fórmula más importante que vemos en este codificación sería la ecuación de la continuidad para el flujo de los tanques, ¿no? De los líquidos de los tanques, que expresaríamos como el caudal de salida del tanque es igual al coeficiente de la válvula por el valor de apertura de la válvula por la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura, donde la parte más importante es la altura, ¿no? Si despejamos la fórmula, todo estaría definido. Como todos son constantes, lo único que cambiaría sería la altura. Por eso en nuestra gráfica estamos definiendo en las coordenadas de las Y la altura y en las coordenadas de las X el tiempo. Se podría decir que el propósito principal de esta simulación
es observar cómo cambian las alturas de los tanques a lo largo del tiempo, bajo diferentes condiciones de entrada y pues control de válvulas. Esto sería importante en el proceso de control, en este proceso, ¿no? En el control de procesos. Eh, en sistemas, pues, ¿no? Como la distribución de agua o control de nivel de tanques de almacenamiento, más o menos. Y también es útil para ver, entender cómo se comportan los sistemas de control de nivel en aplicaciones como suministros de agua, etcétera, ¿no? Eh, si lo extrapolamos un poco a la aplicación real que tendría. Como bien sabemos, hay dos procesos que se da en esta codificación y en este gráfico. Sería un sistema de primer orden que se da en el primer tanque, porque se tiene el agua, se va llenando, y un sistema de segundo orden que se da en el segundo tanque, ya que estaría definido por el primer tanque. No sé si podría mostrar. Ahí tenemos una imagen. Puedes subir. Tenemos una imagen en la cual vemos que el primer tanque pues está a presión atmosférica. Eh, este sería lo más, ese sería, es el comportamiento que se da de un sistema de primer orden, ¿no? Como se ve una curva característica. En cambio, el segundo tanque ya no está definido por una presión atmosférica, sino también, sino está definido más por la altura a la que está el primer tanque. Entonces, entra más variables y es un proceso un poquito más complejo de calcular. Por eso se le llama un proceso de segundo orden en el que ya está involucrado otro, se puede decir, otra variable, ¿no? Como sería en este caso, como nosotros podríamos definir el primer tanque. Eh, para responder a las preguntas, nos dice, ¿no? ¿Cuál de los reservorios corresponde a un sistema de primer orden y cuál de la segundo orden? El reservorio que corresponde a un sistema de primer orden, como expliqué, sería el primer tanque. Y el que corresponde al segundo orden sería el segundo tanque. Más que todo porque puede experimentar oscilaciones amortiguadas debido a la entrada del caudal y la interacción con el tanque 1. Como mencioné, el tanque 2 depende del tanque 1. Por eso llegaría a ser un sistema de segundo orden. La tercera pregunta, ¿cuál es la influencia de la altura del tanque 1 sobre el tanque 2? Más de lo mismo, ¿no? Sería que la altura del tanque 1 afecta en la entrada de caudal del tanque 2. Y continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo influye el valor de BP1 y BP2 en la simulación? Pues definitivamente el BP1 sería, um, según nuestra codificación, si puedes subir en la codificación, por favor. Ya, el valor de apertura de la válvula. BP1 sería el valor de apertura de la válvula del tanque 1, ¿no? La salida, y BP2 sería el valor de apertura, pues, del tanque 2, ¿no? Entonces, te podría decir que afecta, ¿no? Porque es el caudal o cuánto estaría llegando a cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el BP1 es un 0.3, según vemos, según la variable que aparece ahí en nuestro código, y afectaría bastante porque eso definiría el caudal o el líquido, la cantidad de líquido que estaría llegando a nuestro tanque 2, ¿no? Y nuestro tanque 2 también la apertura que tiene el líquido que finalmente estaría llegando a nuestra salida, ¿no? Entonces, sí afecta bastante, ¿no? Si aumentamos la apertura, en este caso de la válvula, entonces estaría pasando más líquido en menor tiempo. Ahora sí puede bajar a las preguntas. Y finalmente, con eso estaríamos respondiendo nuestro laboratorio. Algunas de las conclusiones que hemos obtenido son
que el llenado del tanque, número dos, como depende básicamente del tanque número uno, ¿no? Mm, Por la altura, básicamente, y por el valor de apertura de la válvula, ¿no? Que indica cuánto líquido estaría bajando, ¿no? Y a qué altura, ¿no? El flujo, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Listo. Ya, voy a cerrar esto. Listo, bro. Queda. Ujú. Ya te mando ya tu video.